Una vez más, me enfrento a lo desconocido. Hay un sentido de búsqueda que hace las veces de brújula y me permite ir de a poco descubriendo lugares que por momentos siento que siempre estuvieron, pero que por algún motivo se van volviendo ajenos a la mirada en lo cotidiano. Las calles abrazan recuerdos y entre tantas distracciones se vuelve difícil que no caigan en el olvido. Quizás evitar ese naufragio sea la misión más importante. Fortalecer la memoria colectiva es un ejercicio digno de practicar. A principios del siglo XX, esta ciudad distaba mucho de lo que es hoy. El tiempo ha traído sus efectos propios. Algunos vestigios se conservan y son un grito de resistencia de aquella época. Martín me va a graficar con sus palabras cómo lucían las calles de aquel San Luis en crecimiento, cuando todo empezaba a nacer. ¿Cómo era San Luis del 1900? Es una provincia que va acorde a todo el progreso de las otras provincias de la República Argentina. Esto viene, o sea, la raíz de esto es ir dejando atrás lo colonial. En la década del 80, donde se viajaba frecuentemente a Europa. Entonces se fue impregnando ese criollo rioplatense de la arquitectura europea y la fue trayendo al Río de la Plata. De ahí hacia el interior de la República, todos funcionarios, políticos, personas que podían llegar a Buenos Aires también fueron viendo esa arquitectura y la fueron llevando a sus terruños. Pero bueno, respondía a una conducta, digamos, social y de anhelo del ser humano que habitaba nuestra Argentina hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, modernizar. El concepto de modernidad, ¿cómo influye en San Luis? San Luis, de principios del siglo XX, es una ciudad que va creciendo y le van llegando profesionales, arquitectos, ingenieros, maestros mayor de obra que ya conocen ese modelo de casa y se van haciendo esas casas tipo italianas,
techos más altos, celosías, las puertas altas con su ¿no es cierto? Respiradero, se van haciendo los pisos de pinotea. Entonces se fue dejando atrás esa casa colonial, el patio abierto, el piso bajo, se elevó el piso, eso separó la humedad que tenían las primeras casas sin capa aisladora. Estas casas también hablan de un estatus social, ¿no? Era todo un orden y, como lo es habitualmente, al ser humano, en consonancia, en cualquier lugar, se iban poniendo, por así decirlo, como acorde al vecino, el que podía socialmente, y un lugar social, decir, bueno, voy mejorando esa arquitectura o no quiero perder, si hago mi casa, a los tiempos que estamos en aquel momento. Y todas, si vemos, son realmente casas altas, todas tenían, le ponían mármoles. Teníamos mármol y tenemos excelente mármol, sabemos las canteras de la toma, pero sin embargo se compraba mármol importado, se compraban rejas importadas, se importaba pinotea, porque era una cuestión de no quedarme atrás con el vecino de al lado. El estatus social era ir, como dije, poniéndose acorde con el vecino en la medida que uno podía, y por ahí algunas casas que eran 100% de adobe, con base de piedra, al no poder hacerla de cero, digamos, se las revestía. Entonces quedaba muy acorde con la casa nueva. ¿De alguna forma estas casas fueron trazando el centro de la ciudad? Sí, para el San Luis de principio del siglo XX, que rondaba a lo que es la Plaza Independencia y la Plaza Nueva, que era la Plaza Pringles, ya estaba la catedral terminándose, ¿no es cierto? Y dentro de lo que era lo que se llamó durante años, que yo conocí de chico, las 4 avenidas, y más reducido cerca de las plazas, y las pocas calles que se habían empezado a asfaltar hacia fines de la década de 1920, ¿no es cierto? Entonces, tener una casa de una envergadura, como las que vemos a veces por nuestras calles, Ayacucho, 9 de Julio, Chacabuco, o sea, esas casas no las vemos hacia afuera de las 4 avenidas. ¿Cómo es tu mirada en cuanto a la preservación de estas casonas? Y habría que hacer, como se aprendió en Europa ya hace muchos años, ir haciendo la ciudad nueva paralela, ¿no es cierto? Y de preservar eso, si bien el metro cúbico, pero preservarlo, porque después lo vamos a añorar, como a mediados del siglo XX, añoramos lo colonial, decimos, bueno, que no quedó, que hubo que pensaron en modernizar y sacaron lo colonial, algunas cosas por necesidad, digamos, de espacio, otras porque estaban precariamente ya a punto de caer, y otras simplemente por sacarlas, porque era viejo, o consideraban que era viejo. Entonces, que no nos pase eso hoy. Todavía en el siglo XXI, 2019, tenemos grandes casonas de familias puntanas en el casco histórico. Si se puede hacer algo, si se puede buscar la razón de hacer algo, para que no quede este San Luis en una foto de antaño, como vemos hoy las fotos de José Lavía, que no la vean dentro de 80 o 100 años los puntanos que nos van a seguir, decir, bueno, esto era el San Luis del siglo XXI que preservaba, ¿qué pasó con eso? Bueno, es el momento de parar y ver qué hacemos con ese patrimonio parado, vigente en las calles puntanas. Hay rincones donde el alma late. Hay lugares que remiten a la historia de cada uno. Y es ahí donde la memoria nos deja volver a ser. Una casa es un contenedor de emociones. Es el contexto para que las familias construyan incesantemente legados. Para Pablo, este lugar cuenta de él, sabe los secretos de su vida y además ha sido testigo de cuando la ciudad estaba germinando. Pablo, esta casa, ¿a quién pertenecía? Mira, esta casa perteneció a mis abuelos paternos, que se llamaba Ramón Garro, por la parte de mi papá, y su esposa, que se llamaba Salvadora Mobilia de Garro. Se construyó aproximadamente, creo que la construcción data de 1926 y se terminó en el 30, o sea, duró 4 años su construcción. Es una de las primeras casas que está acá en la calle Ayacucho, entre Sucre y Tuzango. ¿Tu abuelo o tus abuelos de dónde eran? Mi abuelo era de la localidad de Paso Grande, oriundo de la familia nosotros venimos del campo de Paso Grande.
casado con mi abuela, Salvador Mobilia, que sus padres eran italianos que habían venido y se habían radicado acá en la ciudad de San Luis, y mi bisabuelo, que se llamó Salvador Mobilia, era como si fuera el embajador italiano acá en San Luis, y donde todos los italianos que llegaban a la ciudad de San Luis, él los alojaba en su casa, que estaba en la calle 9 de Julio y Ituzaingó, esquina acá a la vuelta. Él era dueño de todas estas tierras, de esta zona, y por eso es que construyeron la casa acá, mis abuelos cuando se casan. Ah, claro, no se fueron lejos. No, porque eran todas, en ese momento eran quintas que iban desde acá hasta la calle Julio Roca, que eran todas quintas. Yo de niño me acuerdo la cantidad de frutales que se producían en esa zona. Ese momento era muy habitual acá en la ciudad de San Luis, las casas quintas, ¿no? Tus recuerdos de infancia de la casa, ¿cómo veías la casa vos? Inmensa, así como lo ven ustedes ahora, bueno, uno si lo ve con los ojos de chico. Con los ojos de niño, porque aquí, imagínate que acá era mucho más grande el terreno antes, donde había, como te vuelvo a repetir, frutal, vivíamos con las cañas, jugando de niño, con todo el barrio que era... ¿Vos tenías pensado, cuando eras chico, además, decir, esta casa me gustaría que fuese mía, o se dio naturalmente? Sí, lo que pasa es que imagínate que nos habíamos criado acá, era como era mi casa, estaba el arraigo que uno tenía. Claro. Nosotros veníamos del campo y vivíamos acá. Después me tocó hacer la secundaria y nos vinimos del campo a vivir acá, porque la secundaria en ese momento no había en el campo. Ah, era tu casa. Distinto, claro, o sea, era... Sí, más allá de los papeles era tu casa. No, sí. ¿Cómo fue, digamos, tomar pertenencia, digamos, porque tenías tanto recuerdo? ¿Cómo fue que sea tu casa? ¿La cambiaste mucho? Sí, sobre todo lo que hubo que hacerle, vos ves, son altísimas, son casas muy altas, que eran muy frescas en verano. En invierno cuesta calentarlo, pero una vez que la calentaste ya se mantiene. Mucha luz, ¿no? Mucha luz, nunca tuvo humedad, los pisos son originales, el zaguán que se acostumbraba, que era este sector, que es el del ingreso. En la época que nosotros éramos niños, esa puerta estaba abierta. Claro. La puerta cancel, que era esta del medio, es decir, la gente entraba hasta este sector sin ningún problema, porque no es como ahora que los espacios son muy grandes. Todos, muy grandes, sí, tal cual. Los dormitorios, los baños, los techos altos. Sí. Mucha madera también, ¿no? Y fíjate que las mamposterías que se le ponían en el alrededor, todo eso se conservó. Eso es original, nunca se tocó nada. Me decías, la casa original estaba acá adelante, como a la vereda, siempre estuvo en este lugar. Este fue el... Y ahora sigue también, tenés hasta el fondo. Sí, después construimos, yo tengo 4 hijos y encima 4 varones, así que imagínate que esta casa la han disfrutado, con parrales, frutales al fondo. Construí un poco de dormitorios, que antes tenía 2 dormitorios y ahora tiene 4. Bueno, ahora ellos están estudiando en Córdoba, así que la casa ahora estamos solos nosotros, pero bueno. Pero siempre es una casa para volver, ¿no? Totalmente, realmente es el lugar de nacimiento, de crecimiento, de recuerdo. Es un poco la historia familiar, ¿no? La historia familiar. Descubro mientras pienso. La mirada del mundo se va enriqueciendo. Y hoy siento un grado muy alto de actividad en mi espíritu. Una energía entusiasta se apodera de mí, no se apaga y me permite imaginar el futuro con entusiasmo. La vida es eso que sucede. Son esos momentos que me hacen presente, en donde todo cobra un sentido y solo vuelvo a creer. Sigo en la búsqueda de historias que cuenten aquello que en el viento se agita. Hay mucho de eso que no está en foco, pero que solo es cuestión de traerlo a un primer plano. La arquitectura del paisaje es un término que va cobrando mayor relevancia. En la provincia de San Luis está presente más de lo que creemos. Sandra es arquitecta especialista en el tema.
Cuando utilizamos el término paisaje, ¿a qué nos referimos concretamente? Bueno, el paisaje es el espacio vital que unifica lo que es la naturaleza, lo cultural, lo desarrollado por el hombre, y el hombre. Es un espacio de interrelación. ¿Qué es la arquitectura del paisaje? La arquitectura del paisaje empieza a transformarse, digamos, en esta disciplina que va a poder trabajar el espacio público, la naturaleza, lo territorial de una manera holística o integral. Dar soluciones a todas las problemáticas que tiene hoy el hábitat nuestro, que son las ciudades. ¿Cómo definís la relación que tiene San Luis con el paisaje? Yo creo que la ciudad de San Luis está dentro de un paisaje, es un paisaje porque tenemos siempre las sierras que forman la identidad de nosotros los puntanos, entonces siempre está presente, ¿no es cierto?, de una manera que a veces sutil, pero inconsciente, pero siempre lo estamos expresando. Entonces San Luis para mí es todo ese paisaje. El mayor potencial que tiene la provincia y la ciudad es el paisaje justamente, porque cada instante siempre hay un lugar de sierra, de arroyos, de ríos. En pocos kilómetros recorremos y encontramos un territorio natural, fresco, ¿no? que en otras ciudades es más difícil acceder. Ahora más en lo personal, cuando tenés que intervenir sobre el paisaje, hacer algún trabajo, ¿cuáles son tus disparadores? Primero planteo un tema que es empezar desde un territorio que ha sido virgen, ¿no? ¿Cómo intervengo y cómo lo transformo y por qué lo transformo? Entonces, esa manera de intervenir a mí me hace ver las oportunidades y cómo también lo voy a regenerar. Cada intervención que se haga se está modificando el territorio. Entonces, yo lo modifico para un beneficio humano, pero también lo tengo que regenerar, reconstituir, ¿no es cierto? Esta acción de reconstituir el territorio es algo que se está aplicando de a poco en toda la Argentina. Este nuevo tipo de arquitectura plantea una nueva mirada. ¿De qué se trata? Se habla sobre este modelo del paisaje como un nuevo urbanismo, pero tiene una visión integral desde la ecología, las infraestructuras. ¿Qué hace esto? Que da respuestas a situaciones, por ejemplo, catastróficas, de inundaciones, de sequía. Entonces, la manera de intervenir es a través de esta manera integral, responder. Si el arroyo o el río va por ahí, es porque es su naturaleza, es su geografía, es su traza. Con la visión del paisaje, de la arquitectura del paisaje, el nuevo urbanismo del paisaje, las nuevas tendencias, estamos en el siglo XXI, lo que moviliza hoy es lo que la gente quiere. Entonces, si la gente plantea un uso urbano, un uso de reunión de un espacio, me está diciendo, acá quiero estar. Entonces yo como planificadora, como paisajista, junto con otras personas desde la política, desde la parte educativa y lo social, vemos cómo le damos ese espacio que esa gente quiere, ¿no? Entonces ahí es la visión nueva. ¿Qué quiere la gente? La gente determina los espacios, los lugares, determina su ciudad. No planteamos ya las trazas nosotros, las planteamos de acuerdo a esta práctica social, de acuerdo a esta práctica natural, geográfica y de acuerdo a nuestra identidad. Este tipo de arquitectura plantea una nueva mirada. ¿De qué se trata específicamente este cambio? Se dice que el mayor problema que va a haber en el mundo va a ser la superpoblación, ¿no es cierto? Vamos a crecer y no vamos a tener dónde tener nuestros hábitats y cómo contenernos, digamos. O sea que ese es un problema, interesante, digamos, que no podemos resolverlo todos los que practicamos la arquitectura del paisaje si no estamos de la mano de la población o de las autoridades, de las instituciones. Este es un trabajo en conjunto. Si alguien reclama que está pasando acá un deterioro ambiental, bueno, está en su justa medida reclamarlo y está en su justa medida que los otros, digamos, podamos en conjunto aportar, digamos, una solución. Entonces, es incentivar a la sociedad. En la medida que la sociedad va dando preguntas y respuestas y el profesional también, creo que podemos avanzar. Pero si no, termina siendo una preocupación de los especialistas, ¿no? Y queda a un nivel académico o de grupo, ¿no? Y no va a la sociedad. La figura del arquitecto Hugo Larramendi es central para la arquitectura de San Luis. Él ha participado de las obras más importantes de los últimos tiempos y siempre ha dejado su sello inconfundible de creatividad al servicio de la funcionalidad.
con sutilezas de buen gusto. La Plaza de los Halcones es una obra que data de hace 36 años. Está presente en el patrimonio de los puntanos. Hugo, Plaza Halcones del Cielo, ¿sí? ¿Qué vínculo tenés con esa construcción, con esa plaza? Y bueno, fue un gran desafío porque el gobierno decidió hacer un homenaje a los Halcones del Cielo. Habían tenido una actuación muy importante en los eventos de Malvinas. Entonces con eso fue la iniciativa. ¿Fue rápido el proceso para armar esa plaza? Sí, fue muy rápido. Y yo pienso que, bueno, una forma rápida de pensar era poner un avión. Claro. En ese momento... Al ícono más preciso. Sí, y un poco la mentalidad de cada fuerza militar, o poner un tanque, poner un avión, Pero esto implicaba un poco una cuestión más compleja, más significativa. Bueno, pensar en un monumento a pilotos, halcones del cielo, evocaba aire, es decir que, y todo monumento, toda evocación, celebración aspira a altura. Bueno, y después trabajar sobre eso exigía mayor esfuerzo para lograrlo. Entonces, evocar la altura, que fuese, al estar en la barrera de la ciudad, una puerta de entrada, porque el monumento en sí es una plaza que quería convertirse en una rotonda, y fue el proyecto una rotonda. Sí. O sea, la estructura inicial era al principio una rotonda clásica con un monumento al medio y nada más. Claro, que partía del esquema redondo, la geometría redonda desde el centro, y después se iba adaptando a la cuadrícula de las calles que existían y resolviendo los problemas de circulación con veredas, cordones, pavimentación. Y bueno, fueron 4 arcos, 4 puertas unidas, mirando hacia el norte, al sur y hacia el este y el oeste. En la unión de esos 4 arcos, que tenían una altura muy importante y una dimensión importante, había 4 columnas cuadradas que en cierta altura iban a ser la plataforma para 4 custodios. En el centro había un elemento muy significativo. El escudo de los Halcones del Cielo es pentagonal, es un pentágono ligeramente deformado, es decir, nosotros desarrollamos en granito ese tipo de escudo y poniéndolos uno al lado de otro construimos una llama votiva. A piso estaba, ¿no? Estaba a nivel, sí. El otro elemento de este monumento es que está estructurado como una pirámide cuadrada, no muy alta, son 6-7 escalones de cada uno de los laterales, donde está ahí la llama votiva en el centro. Y bueno, los detalles constructivos del arco, del gran arco y de todos los empalmes, cornisas, todo eso, había que resolverlo antes de poner el primer ladrillo, la geometría, todo eso. Bueno, entonces eso fue un gran logro, un logro de equipo. ¿Cómo lo ves ahora después de tanto tiempo que pasó? ¿Y para vos qué significa con este tiempo? Después de que se inauguró, de hecho me acuerdo que fue muy emotivo. Ahora yo lo veo como una plaza más que la hizo alguien. que la hizo alguien y que no sé si estará bien o mal, pero permaneció. Sí, permanece todavía. Permanece con mucha fuerza y hoy es una puerta urbana, es un referente urbano. Es decir, aquella intención que hubo hoy está. Es decir, es un referente muy popular. Llego al final una vez más. Sensaciones encuentro a la vera de los misterios. ¿Dónde se va eso que ya no está? ¿Dónde se apaga más allá de la lógica? Hay atrapes filosóficos que me mantienen despierto en el deseo de la curiosidad. Creo que la arquitectura es el mejor pretexto que encontré
para insertarme en mi búsqueda. Definitivamente me ha modificado, coincidentemente con una etapa de renovación obligada en mi vida. Según pasen los años, voy a valorar más esta situación, donde aprendí que no importa la forma si la entrega es genuina, libre de timones, para así saber que solo es cuestión de dejarse llevar.